Recuerda que si tú ya tienes tu hosting y dominio, puedes adelantar al video donde comenzamos a crear la página web. Para acceder al mayor descuento en Bluehost, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de este video. En cuanto le das clic, te manda a la página oficial con el mayor descuento que hay en internet para contratar Bluehost. Recuerda que dependiendo de la fecha en la que veas este video, el descuento puede variar. Al momento de grabarlo está en un 50% de descuento y un 61% de descuento este plan. A veces hay un 60 hasta un 80% de descuento dependiendo el momento y la fecha. Ahora debes de elegir el plan que vas a contratar. Haremos el ejemplo con este Plus y vamos a darle clic a seleccionar plan. Recuerda que tenemos un año 100% gratis. Una vez que lo escribas, vas a darle clic al botón buscar dominio y después te va a aparecer esta parte que es el resumen de nuestro carrito. Aquí por defecto te lo pone a 3 años, pero si quieres gastar lo mínimo hoy, te recomiendo contratar lo mínimo por un año para que tengas acceso a la promoción que te regalen un dominio. Aquí en la parte de abajo tenemos el dominio que vamos a registrar y también la política de privacidad. No movemos absolutamente nada, vamos a darle clic en continuar al checkout. Y ahora nos manda a que completemos toda nuestra información. Es muy importante aquí agregar todos los datos que te pide el sistema, como tu nombre, apellido, país, correo electrónico y teléfono. Súper importante, de lo contrario no te va a dejar continuar. En la parte de abajo debes de ingresar una contraseña. Esta contraseña es para tu cuenta de Bluehost. Y por último, amigos, vamos a elegir un medio de pago. Recuerda que tú puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Cualquiera de las dos opciones me parece genial, ya que el pago se hace de forma inmediata. En este caso voy a pagar con tarjeta. Acá debes de ingresar todos los datos de tu tarjeta y una vez que termines vas a darle clic al botón azul enviar pago. Se va a procesar el pago, vamos a esperar un ratito y una vez que se procese tu pago te estará enviando a esta ventana que vemos acá en pantalla, en donde ya vamos a poder modificar y crear todo nuestro sitio web. También recuerda que toda la información de tu compra te la mandan a tu correo electrónico. Hace un momento, no te preocupes, vamos a acceder de forma rápida. Nos vamos a bluehost.com, a la página oficial, y aquí en la parte de arriba tenemos este botón que dice login. Le damos clic y aquí te pide que es el user ID. Recuerda que este user ID te la mandan a tu correo. Aquí lo debes de ingresar. Una vez que lo ingreses le das clic en Next y después te va a pedir que ingreses la contraseña y le das clic en Login. Recuerda que muchas veces te estará enviando lo que es un código de verificación a tu correo electrónico, así que es importante que vayas a tu correo y aquí debes de pegar el código que te han enviado. Y listo, como puedes ver ya estamos dentro del panel de control de Bluehost, donde desde aquí podemos administrar absolutamente todo. De tu lado izquierdo podemos ver el menú, que es donde estamos ahora, y de nuestro lado izquierdo también vamos a buscar este que dice hosting, vamos a darle clic. Y aquí ya por defecto el sistema nos ha instalado lo que es una instalación de WordPress nueva con el dominio que hemos registrado. Y aquí nosotros tenemos dos opciones, setting y editar sitio. Vamos a darle clic a editar sitio y se nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a esperar un ratito y tenemos ya lo que es el panel de administración de WordPress. En dado caso que te aparezca lo que es una guía, te va a aparecer igual si lo quieres crear con inteligencia artificial. Te recomiendo que le des clic a la opción de la derecha en donde prácticamente le estás diciendo que tú mismo vas a crear la página web. Muy importante, te va a estar enviando ya a este punto en el cual tenemos ya todo el panel de administración de nuestro WordPress y lo primero que vamos a hacer en este momento es ponerlo en español. De nuestro lado izquierdo vamos hasta la parte de abajo, aquí donde dice settings, vamos a darle clic y aquí en nombre del sitio vas a poner el nombre de tu empresa o negocio. Después en la parte de abajo un breve resumen a qué se dedica tu marca o tu negocio. También puedes agregar lo que es un icono del sitio, incluso si ya tienes el logo también lo puedes agregar. En la parte de abajo tenemos lo que es el lenguaje y aquí lo podemos cambiar. En este caso lo vamos a cambiar a español. Yo te recomiendo poner solamente español, que no contenga ningún país, y puedes también elegir acá lo que es el time. En este caso yo voy a elegir Ciudad de México, que es donde me encuentro, y listo. También puedes acá modificar lo que es el formato de hora a tu gusto. Hasta la parte de abajo dice guardar cambios, le damos clic, esperamos un ratito a que guarde todo y ya esto se tiene que poner ya en español. Recuerda que también en la parte de arriba dice escritorio, dale clic
y desde aquí puedes ver prácticamente que son las actualizaciones. Vamos a darle a actualizaciones por si algún plugin necesita actualización. Te das cuenta acá en la parte de abajo dice traducciones, vamos a darle clic a este botón y ahí se están actualizando todas las traducciones del sitio. Como puedes ver ya ha quedado listo. Y también en la parte de arriba tenemos esto que dice Bluehost. Esto lo instaló el propio sistema de Bluehost, donde aquí nosotros podemos ver todo lo que podemos hacer. Por ejemplo, acá dice bienvenido a Bluehost, explorar herramientas premium, porque tenemos plugins premium que nos da el propio sistema de Bluehost. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y recuerda que también por defecto aquí en el apartado de la izquierda donde dice plugins, vamos a darle clic. Recuerda que un plugin prácticamente es un pequeño programa que se instala en WordPress que nos ayuda a tener características más avanzadas para nuestro sitio web. Y aquí por defecto lo que es este Bluehost nos ha instalado algunos plugins, como por ejemplo este de Jetpack, este de Monster, WordSlide, Yoaseo, nos ha instalado. Entonces desde aquí es donde nosotros podemos gestionar los plugins que nos instaló Bluehost. Ahora amigos, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a darle clic a visitar el sitio y nuestro sitio web ahora mismo se ve así, con un diseño muy básico y un poquito feo. No te preocupes porque ahorita en unos minutos ya se va a ver increíble con un diseño muy profesional. Ahora, para ir de nuevo a lo que es el escritorio, nos ponemos acá y vamos a darle clic a escritorio. Lo que tenemos que hacer ahora es instalar lo que es un tema. Recuerda que un tema básicamente tiene todo lo necesario para que nuestro sitio web tenga un diseño increíble. Para esto, antes de instalar este tema, vamos a hacer unas pequeñas configuraciones que son necesarias. Para esto nos vamos acá a ajustes y aquí tenemos este apartado que dice lectura. Vamos a darle clic y solamente vamos a verificar que esto que dice pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio esté desactivado. Debe de estar sin esta palomita, muy importante, de lo contrario vamos a tener error a la hora que Google indexe nuestro sitio web. También otro aspecto bien importante que hay que revisar es este apartado que dice enlaces permanentes. Aquí es importantísimo asegurarnos que tenga seleccionado este que dice nombre de la entrada. Muy importante. Una vez que lo selecciones, vas a darle clic a guardar cambio y listo. Prácticamente son los ajustes más importantes que tenemos que hacer en nuestro sitio web. Ahora nos vamos al menú de la izquierda donde dice apariencia. Vamos a darle clic. Aquí en la parte de arriba nos aparecen tres opciones. Vamos a darle clic a la de en medio. Después aquí a la derecha dice buscar temas. Vas a escribir Astra y vas a elegir este que está en color morado. Vamos a darle clic a instalar. Esperamos un ratito. Después clic en activar. Te aparece este mensaje, crea tu sitio soñado y vas a darle clic en primeros pasos con las plantillas de inicio. Ahí se está activando, vamos a esperar. Ahora nos da dos opciones, vamos a elegir plantillas clásicas de inicio y aquí elegimos editor de bloques y aquí está actualizando lo que es el catálogo de estructuras o plantillas que nosotros podemos elegir para que ya nuestro sitio web en tan solo unos minutos tenga un diseño profesional. Listo, ya terminó y aquí nosotros podemos elegir por categoría o simplemente bajamos y vas a elegir el diseño que tú quieras dependiendo tu empresa. Recuerda que todo esto tú lo puedes modificar y adaptar a tu empresa. Prácticamente puedes modificar las imágenes, puedes modificar los colores, lo que tú necesites modificar lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces aquí voy a estar eligiendo uno de ejemplo, voy a elegir por ejemplo este de aquí, vamos a darle clic y en cuanto le damos clic acá ahorita nos va a aparecer lo que es el diseño, lo podemos ver, incluso puedes regresar si no te gusta este diseño y aquí por ejemplo podemos subir un logo, el logo de nuestra empresa. Vamos a darle clic y acá dice seleccionar archivo, nos manda a nuestra computadora y podemos elegir un logo, por ejemplo este de acá, le damos clic, esperamos a que se cargue, después en seleccionar y ahí como puedes ver ya subimos el logo de nuestra marca o nuestra empresa. También acá donde dice ancho del logo lo podemos hacer más grande o más pequeño, yo creo que ahí está bien. También puedes modificar lo que es la letra, si la quieres un poquito más gruesa, más pequeña, prácticamente ya depende de cada quien. Y también los colores, en este caso está como en color verde, supongamos que lo quieres en color azul, le das clic y ya todo se convierte en color azul. Si lo quieres en color rojo, lo pones ahí en color rojo o en color morado. Como puedes ver, todo se puede adaptar de forma fácil y sencilla. En este caso lo voy a dejar en color morado, vamos a darle clic a continuar. Acá nos dice que seleccionemos las características, básicamente todo esto lo vamos a dejar como está y vamos a darle clic a continuar. Acá nos pide agregar esta parte de nuestro nombre, lo agregamos amigos, vamos a primero esta parte, vamos a darle clic enviar y construir mi sitio
y ahí esperamos a que se construya toda la estructura de nuestro sitio web. Y listo amigos, ya se creó nuestra tienda, vas a darle clic en ver sitio web y ahora ya tu sitio web tiene un diseño increíble como este que ves en pantalla. Ya solamente queda agregar toda la información de tu página web. Para agregar toda la información, por ejemplo, quieres cambiar el logo, colores, etcétera, te vas acá a personalizar. Digamos que es una opción para personalizar todas las opciones del sitio web. Ahorita te voy a enseñar cómo cambiar imágenes, etcétera. Aquí, por ejemplo, lo que te comento, si tú quisieras cambiar el logo, solamente le das clic. De tu lado izquierdo nos aparece el logo que tiene actualmente y dale clic en cambiar el logotipo para que ya lo puedas cambiar sin ningún problema. También si regresamos acá a la parte de atrás tenemos todas las opciones que nosotros podemos modificar y adaptar a nuestro gusto. Vamos a tachar esta parte. Aquí tenemos ya nuestro sitio web. Si quisiéramos también modificar toda la información de esta página, vamos a darle clic arriba, editar la página, y aquí ya nos manda a lo que es el editor de bloques de WordPress, y desde aquí también podemos ya modificar, por ejemplo, esta información, este título, basta con solamente darle un clic y aquí podemos escribir lo que queramos. Voy a escribir, por ejemplo, bienvenido a nuestro sitio web. Por ejemplo, también este botón le damos un clic y podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, vamos a escribir más información. También, por ejemplo, esta imagen, si la quieres cambiar, le das clic. En cuanto le das clic aquí a la derecha te va a aparecer, dale clic en cambiar imagen y de forma muy sencilla puedes elegir una imagen de la galería o darle clic acá a subir archivos para que la puedas subir desde tu computadora. Vamos a elegir una imagen de ejemplo, por ejemplo esta de aquí, vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ya se cambió la imagen, tan fácil y tan sencillo. Realmente es muy sencillo amigos, aquí ya solo queda agregar toda la información de tu empresa, de tu negocio, rellenar todo esto amigos y prácticamente ya publicar el sitio web. Una vez que lo tengamos listo vamos a darle clic a guardar en la parte de acá arriba, se está guardando y en cuanto se guarde vamos a darle clic a este botón negro de WordPress para salir al menú, a la administración y después acá arriba visitar el sitio y como puedes ver así ha quedado nuestro sitio web con la imagen que pusimos, el título que pusimos, el botón también se cambió. Entonces es muy sencillo amigos y muy fácil. Ya ahorita prácticamente depende de ti ingresar toda la información de tu marca, de tu empresa, de tu negocio, etcétera. Y esto ha sido amigos el video del día de hoy. Espero que realmente te haya servido y puedas tener tu página web ya publicada y funcionando. Cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte y nos vemos en el próximo tutorial.